Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión del día 27 de agosto. Y en primer lugar, vamos a mirar un poco nuestra aula virtual. Pero quiero hacer un comentario al margen. A medida que hablaba, estaban saliendo ahí. Qué notable. Bueno. Ok, ahí ya estamos presentando pantalla. No sé si ustedes ven en la parte inferior. Aparece un texto de lo que supuestamente estoy diciendo. En la parte inferior, no sé si ven eso, chicos. Sí, profe, mira, abajo hay Sí, una letra que dice sí, CC. Si sí. haces clic en ese va a desaparecer. Bueno, tenemos un bono de 50 puntos por la info. Voy a buscar, a ver. ¿En la parte inferior está eso o en dónde? En la parte inferior de tu pantalla, ¿viste? Está la manito para pedir permiso para Sí, hablar. Al sí, lado. ahí, Ahí ya. es. Ah, genial. Ok, bueno, ahora sí, todo volvió a la normalidad. Y sí, porque era molestoso realmente. Además, cualquier cosa era su subtitulado. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos previsto para hoy? Vamos a nuestra aula virtual primero que todo. Tenemos la clase 4, perdón, ¿verdad? Objetivos, informaciones de la clase, ¿verdad? El analizador léxico, los componentes. Las orientaciones las mismas de siempre, lectura de los materiales y realizar las tareas planteadas. También utilizar los espacios de comunicación para consultar cualquier duda. Y acá tenemos los materiales de lectura y visualización. Bueno, tenemos un video, ¿verdad? Que es este que está acá. ¿No? Bueno, obviamente, ¿verdad? No les llega el audio, pero entonces tenemos un video cortito de 7 minutos, ¿verdad? Al estilo de los youtubers, ¿verdad? Con su acento clásico, ya saben ustedes a qué me refiero. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora el material de lectura obligatoria, que sería este que tenemos acá. Como ustedes habrán notado, no es un material denso, es un material de 3 carillas nada más, en donde estamos profundizando ahora lo que estuvimos mencionando recién, ¿verdad? Que es lo inherente al análisis léxico. Las funciones, el aspecto del análisis léxico, los componentes léxicos, patrones y lexemas, los atributos de los componentes léxicos y las partes de un programa fuente, la cabecera, las declaraciones y las sentencias. Ok, este material nos va a servir para, digamos, voy a ir a nuestra aula virtual, hacer lo que nos está pidiendo acá en el punto. Ahora dice responder al siguiente cuestionario, alzar la tarea como archivo Word y el cuestionario será visible al dar clic aquí. Bueno, ese susodicho cuestionario es este, ¿verdad? Que ustedes tienen ahí en pantalla. Son 6 preguntitas, 3 cuestiones que citar y luego habrá responder con verdadero o falso. En eso va a consistir en la tarea de la semana. ¿Y cuál va a ser nuestra unidad de consulta? Y esto que acabamos de mirar acá, ¿verdad? Este materialcito que tenemos acá de 3 carillas nada más. Con esto entonces vamos a responder este cuestionario. ¿Y qué tenemos previsto entonces ahora una vez que hemos dado, ¿verdad?, el puntapié inicial
y tenemos ahora que trabajar con este material, que es el reflejo, la síntesis de lo que estuvimos viendo prácticamente. Como todos ustedes saben, ¿verdad? La fase de un compilador son el análisis léxico, luego el sintáctico, el semántico, ¿verdad? Después tenemos ahora generación de código intermedio. ¿Qué más tenemos? Un momentito. Optimización del código. Y por último, ¿verdad? Lo más importante, ¿verdad? La generación de código final. Para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces teníamos que haber pasado por esas etapas previas. Cuando llegamos a ese punto, eso implica que no hubo errores de compilación. Pero no se olviden, ¿verdad? Que el compilador no es capaz de detectar errores de lógica, por ejemplo, y también algunos errores en la forma de escribir, ¿verdad? La sintaxis. Ya lo mencioné varias veces en el caso del lenguaje C, el for, ponerle un punto y coma al final. No detecta el compilador. Ok, vamos a seguir. ¿Qué es el análisis léxico? Bueno, veamos. Constituye, ¿verdad?, la primera fase. Se lee el programa fuente y se agrupa en tokens. ¿Y qué son los tokens? ¿Verdad? Secuencias de caracteres que tienen un significado. ¿Y qué más podemos entonces después agotar? Y tenemos acá este código, perdón, este gráfico. Tenemos ahora primero el lenguaje fuente, que es el que hacemos nosotros. Luego, ¿verdad? El primero que mencionamos recién, que es el análisis léxico. Y si está todo bien, entonces nos vamos ahora a los tokens o lexemas. Si hay un error, entonces venimos ahora a mensajes de error. Muy bien. Y nuevamente vamos a insistir, ¿verdad? ¿Qué es un token? ¿Verdad? Es una agrupación de caracteres reconocidos por el analizador léxico que constituyen los símbolos con los que se forman las sentencias del lenguaje. Lo que el analizador léxico devuelve a quién, al analizador sintáctico, es el nombre de ese símbolo junto con el valor del atributo. Si ese token lo necesita, ya que no todos los tokens llevan atributos, como por ejemplo, ¿verdad?, una palabra reservada if, ¿verdad? Y entonces ya tenemos una idea de cómo maneja el compilador internamente lo inherente a las palabras reservadas, en el cual cada lenguaje de programación, ¿verdad?, tiene su juego de palabras reservadas. Y este if es algo más o menos universal, ¿verdad?, en cualquier lenguaje prácticamente. Muy bien, seguimos. Lexema. Ok. Y es la secuencia de caracteres ya agrupados que coinciden con un determinado token, como por ejemplo el nombre de un identificador o el valor de un número.
Un token puede tener uno o infinitos lexemas. Por ejemplo, las palabras reservadas tienen un solo lexema, el if, por ejemplo, mientras que los identificadores o los números tienen infinitos. Como ya lo hemos dicho ahora, el análisis léxico constituye, ¿verdad?, la primera fase de un compilador. Se lee el programa fuente, que es el que hacemos nosotros, ¿verdad?, y se agrupa en tokens, que son secuencias de caracteres que tienen un significado, ¿verdad? Estamos insistiendo un poquito en el concepto. En otras palabras, verifica que las cadenas tengan un significado para el lenguaje. Muy bien. ¿Cómo funciona el análisis léxico? Lee los caracteres del programa fuente, ¿verdad? Y esto es importante, de izquierda a derecha, y los agrupa en tokens. Por ejemplo, en la siguiente línea, if contador igual a 1, va a separar la expresión en tokens, ¿verdad? Y tenemos acá entonces así, y esta partecita lo que sería entonces el token ahí. Entonces esto es la, digamos, el desarrollo, la presentación de lo que hace el análisis léxico. Muy bien. ¿Y cuáles son las funciones del analizador léxico? Los espacios en blanco, líneas en blanco, comentarios y demás información innecesaria, ¿verdad?, se elimina del programa fuente, ¿verdad? ¿Y por qué se hace eso? Y es simplemente para ahorrar espacio de memoria. Como creo que ya lo he mencionado, ¿verdad?, en el curso, en la década del 80, un lenguaje muy utilizado, ¿verdad?, por nosotros era el BASIC. Y entonces, incluso en nuestro código fuente, podíamos escribir sin los espacios en blanco. Y en ese entonces era muy importante el tema de ahorro de la memoria, ¿verdad? Cosa que en este momento ahora ya, digamos, prácticamente pasó a segundo plano con la configuración que tienen los equipos actuales. Se comprueba, ¿verdad?, que los símbolos del lenguaje, por ejemplo, las palabras reservadas, los operadores, ¿verdad?, que pueden ser aritméticos, ¿verdad?, más, menos, multiplicación, división, exponenciación, o pueden ser lógicos, ¿verdad?, el and, el or y el not, se han escrito correctamente. Contiene el registro de la línea que se está analizando en el momento. Eso es importante, ¿verdad?, para que no se pierda la secuencia. Tiene una manera de ir almacenando, ¿verdad?, un mecanismo de control para ir almacenando esa información. ¿Qué más hace, verdad? Y bueno, genera, en caso de que los hubiere, mensajes de errores léxicos para tratar de recuperar de ese error. Y luego, ¿verdad?, convierte el programa fuente, que es el que hacemos nosotros, ¿verdad?, ¿a qué cosa? A tokens, mediante reglas de cómo se forman las cadenas. ¿Cómo se trata un error
del analizador léxico. Bueno, tenemos lo que se llama como modo pánico. Tenemos, ¿verdad?, esto de tratar de arreglar la entrada y luego también, ¿verdad?, lo que son las palabras reservadas. Y acá vamos a centrarnos un poco en esta terminología, ¿verdad? Me refiero a modo pánico. Dice, ¿verdad?, es el más sencillo de implantar. Un ratito, por favor. ¿Qué más podemos acotar? El analizador sintáctico desecha componentes léxicos hasta encontrar un carácter de sincronización. Estos caracteres son el punto y coma, entre otros. Esto apunta directamente, ya saben, ¿verdad?, a una sola aplicación, ¿verdad? Y justamente eso es lo que está acá resaltando después en nuestro material. En C y en Java es muy común este tipo de errores. ¿A qué se refiere? A no poner el punto y coma, obviamente. Seguimos entonces, ¿verdad?, con el modo pánico. Cuando encuentra un error, ignora todos los demás tokens hasta encontrar un componente bien formado, ¿verdad?, o delimitado. Y fíjense un poco en esto, por favor. Dice, declaramos una variable ñ, ¿verdad?, que contiene el valor 3 y que es una variable de tipo integer, o sea, una variable de tipo entero. Muy bien. Después tenemos la siguiente opción, ¿verdad?, que es, ¿qué cosa? Arreglar la entrada. Bueno, primero, ¿verdad?, borrar un carácter extraño, ¿verdad? Y tenemos acá un ejemplo, una sintaxis. ¿Verdad? If x igual 3, ¿verdad? Acá hay algo que está en blanco, ¿verdad? Y después if x igual 3. Y hay que insertar lo que falta en este caso, ¿verdad? Sería esto eventualmente, en ambos casos, ¿verdad? Eventualmente. Bueno, me parece que alguien quiere entrar hoy y por un ratito en nuestra aula virtual. A ver. Bueno, falsa alarma. Vamos a seguir. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco del punto, ¿verdad? Reconocimiento de palabras clave e identificadores. La mayoría de los lenguajes utilizan cadenas de caracteres fijas, tales como for, do e if, así como también signos de puntuación o para identificar las construcciones. A dichas cadenas de caracteres se le conoce con el nombre de palabras clave. Muy bien, vamos a seguir. Las cadenas de caracteres
también se utilizan como identificadores para nombrar variables, para nombrar vectores o arreglos, para nombrar funciones y demás cosas. Bueno, con relación a las funciones, ¿verdad? ¿Qué podemos acotar con relación a este tema? Y hay tres tipos de funciones. Las internas, que son las que están ya insertas al lenguaje. Las externas, que son las que creamos nosotros. Y las recursivas, ¿verdad? Que se autoinvocan a sí mismas un número finito de veces. Las gramáticas tratan de manera rutinaria a los identificadores como terminales para simplificar el analizador sintáctico. Muy bien, seguimos. Reconocimiento de palabras clave e identificadores. El reconocimiento de las palabras reservadas y los identificadores presenta un problema. Por lo general, las palabras clave como, por ejemplo, ¿verdad? If o then, ¿qué son? Son palabras reservadas que forman parte del juego del lenguaje, por lo que no son identificadores. Bueno, ¿qué es lo que significa eso en otros términos? Que no podemos nombrarlos como variables, ¿verdad? Yo no puedo usar una variable, ¿verdad? Que se llame if y declararlo, por ejemplo, int espacio if es igual a 0, punto y coma. No, yo tengo que cambiar el nombre, ¿verdad? de ese identificador, de esa variable. Tengo que darle otro nombre. ¿Por qué? Porque if es una palabra reservada. Eso nomás es lo que estamos mencionando. Muy bien, vamos a seguir. Reconocimiento de palabras clave e identificadores. Dice, hay dos formas en las que podemos manejar las palabras reservadas que parecen como identificadores. Muy bien. La primera de ellas, instalar las palabras reservadas en la tabla de símbolos desde el principio. Un campo de la entrada en la tabla de símbolos indica que estas cadenas nunca serán identificadores ordinarios y nos dicen qué token representan. Conclusión con relación a este punto, ¿verdad? No vale la pena complicarse la vida y directamente usar nomás identificadores que no sean obviamente palabras reservadas. Así es sencillo nomás. Bueno, ¿qué más? Crear diagramas de transición de estados separados para cada palabra clave. ¿En qué consiste esto? Consiste en estados que representan la situación después de ver cada letra sucesiva de la palabra clave, seguida de una prueba para un no letra ni dígito, es decir, cualquier carácter que no pueda ser la continuación de un identificador. Y ahora vamos a mirar un poquito ahora estos diagramas de transiciones. El estado inicial, ¿verdad? Lleva el símbolo flechita. En los nodos, ¿verdad? Se mostrarán los estados. Este, por ejemplo, que tenemos acá, en realidad es un grafo. Ahora que me estoy fijando bien, ¿verdad? Los arcos unirán los estados con el símbolo de la entrada. Los estados finales
tendrán un doble círculo. Este, por ejemplo, es un estado final, ¿verdad? Equivalente al asterisco en la tabla. El diagrama de transición de estado final es para el espacio en blanco. En ese diagrama buscamos uno o más caracteres de espacio en blanco, representados por delimitadores de ese diagrama. Por lo general, estos caracteres son los espacios, los tabuladores, ¿verdad? Los caracteres de nueva línea y tal vez otros caracteres que al diseño del lenguaje no lo consideren como parte de algún token. Y acá tenemos ahora un diagrama de transición para un espacio en blanco, ¿verdad? Y sí, definitivamente esto es un grafo, ¿verdad? Y acá tenemos entonces el orden, ¿verdad? Tenemos primero, ¿qué cosa? El inicio, el delimitador. Esto quiere decir, ¿verdad? Que vuelve sobre sí mismo y el estado final es este, ¿verdad? Que tiene doble círculo. Ventajas de contar con un analizador léxico. Veamos. Primera ventaja, se simplifica el diseño, puesto que hay una herramienta especializada en el tratamiento del fichero que contiene el código fuente. Muy bien. Vamos a seguir. Segunda ventaja, aumenta la portabilidad del compilador, pudiendo tenerse versiones diferentes para distintos formatos de textos del código fuente. Y acá tenemos entre paréntesis, ¿verdad? ASCII, EBCDIC, etc. Bueno, vamos a referirnos primeramente, pero brevemente nomás, al ASCII. ASCII es el sistema de codificación interna que utilizan actualmente las notebooks, las PC de escritorio, ¿verdad? En fin, los equipos que no son, digamos, mainframes, ¿verdad? Y el ASCII vino posterior, ¿verdad? Acá aparece primero, pero en realidad, primeramente, ¿qué vino? Primeramente, ¿qué se inventó? ¿Verdad? Y primeramente vino el EBCDIC. Y antes del EBCDIC, ¿verdad? Antes del EBCDIC, ¿qué vino? Vino el BCD, ¿verdad? En ese orden fue. Primero el BCD, luego el EBCDIC y por último es el ASCII. Bueno, ¿qué limitación tenía la codificación interna del BCD específicamente? Y tenía la limitación de que, por ejemplo, la ñ no existía para el BCD. Al igual que algunos otros caracteres que forman parte así en forma bien específica de cada lenguaje, de cada idioma, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, para solucionar ese problema que hizo IBM, ¿verdad? Y lanzó el EBCD. ¿Por qué se llamó así? Y porque es un BCD ampliado. Pero luego, ¿verdad? Aparecieron, ¿verdad? Las computadoras personales y ahí estas trabajaban en ASCII, que es lo que nosotros estamos usando normalmente. Y inicialmente hubo un problema de interconexión entre las mainframes que trabajaban con EBCDIC y las computadoras personales que trabajaban con ASCII. Para poder solucionar ese problema, entonces se usaba una máquina virtual o emulador, ¿verdad? En donde se traía la información del EBCDIC, lo transformaba a ASCII y luego a través de un programa se reutilizaba la información que se bajó de la mainframe conforme al formato que necesitábamos usar en ese momento. Muy bien, vamos a continuar. Tercera ventaja, mejora la eficiencia
al ser una herramienta especializada en el tratamiento de caracteres. Y entonces con esto ahora estamos terminando la presentación, ¿verdad? Que teníamos previsto para la sesión de hoy. Bueno, antes de levantar la sesión, yo quisiera saber si hay alguna consulta que quieran hacer, chicos. No, profe. No, perfecto. Bueno, déjenme un milisegundo, voy a adecuar un poco algo de nuestra aula virtual, ¿verdad? ¿Y qué es específicamente? Ya enseguida van a ver. Ahora voy a adecuarlo. Bueno, voy a hacer visible ya, ¿verdad? ¿Qué cosa específicamente? Y el trabajo de investigación. Bueno, tenemos la guía y tenemos ahora, voy a editar y entonces ahora voy a proyectar otra vez, porque lo que tenemos que hacer es definir qué cosa. Tenemos que, ahora me voy a nuestra aula virtual. Ahí está. Me refiero a esto, ¿verdad? El trabajo de investigación. Bueno, dice, elabora un trabajo práctico de investigación utilizando como material el libro Compiladores e Intérpretes, Teoría y Práctica de Manuel Alfonseca Moreno, Marina de la Cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso entonces, lo primero de lo primero, ¿qué es? Y lo primero de lo primero es tener eso, ¿verdad? Entonces voy a entrar acá en nuestro grupo, ustedes no están viendo en este momento, creo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tengamos ya a mano ese libro del cual estoy haciendo mención ahí. Voy a buscarlo rápidamente. Un ratito. Acá está intérpretes y compiladores. A ver, creo que es este. Exactamente. Ahí lo envié a nuestro grupo que se llama Arquitectura del Software. Me marca como que ya recibieron en el grupo, Arquitectura del Software. Sí, profe, recibimos. Genial. Bueno, entonces eso es nuestro libro guía para qué? Para que podamos hacer nuestra tarea, nuestro trabajo de investigación académica. Bueno, ahora voy a irnos a nuestra aula virtual. Y lo que tenemos que hacer, esto es del año pasado, obviamente, ¿verdad? Capítulo 1, grupo 1. Entonces, voy a dejar así. Ah, capítulo 2, grupo 2. ¿Verdad? Y ¿no? Capítulo 3, grupo 3. Bueno, vamos a habilitar la entrega desde el día de mañana. O sea, hoy ya ver. Y bueno, vamos a irnos vamos a habilitar hasta el 30 de septiembre. Entonces lo que tenemos que insistir es, ¿verdad? Un ratito. 29 de septiembre es un día miércoles. Creo que es mejor que vayamos
hasta un 30, que es un día anterior a nuestra clase. Que después también esto podemos modificar, ¿verdad? No hay problema. Que es un día feriado, creo. A ver. Cae miércoles. Bueno, entonces ya está visible esto, ¿verdad? Y lo que les ruego es que vean ya ahora la conformación. Esto les va a salir así, ¿sí? Que vean ya la conformación, ¿verdad? Y entonces, de acuerdo a eso, ya vamos a distribuir los temas. Pueden eso escribir en el WhatsApp del grupo y cosas por el estilo. ¿De cuántos integrantes va a ser el grupo? Y bueno, vamos a ver acá. Vamos a mirar un poquito. En este mismo momento tenemos 4 estudiantes presentes. Pero en realidad lo más importante para nosotros es, ¿verdad?, saber cuántos estudiantes son en total. Ahora sí. Y vamos a mirar. Bueno, está Alexis, está Matías, está Horacio, Matías, está Carlos, está Diego, está Tamara y está Alexis. Yo tengo 2, 4, 7 estudiantes yo tengo marcados. ¿Puede ser? Es lo que yo tengo marcado. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer 3 grupos entonces, ¿verdad? Puede ser 2 grupos de 2 y 1 de 3. Y ustedes nomás ya tienen que ponerse de acuerdo. Y después ya me comentan nomás y ahí, de acuerdo a eso, ya distribuimos los temas. ¿Les parece? Ok. Ok, un ratito. Y bueno, si no tienen objeciones, entonces levantamos la sesión, chicos.